Oh, ya está, ¿verdad? Ah, ok. Ya. Bueno. Ok. Bueno, buenas noches, hermanos, hermanas aquí presentes, gracias a Dios. A mis hermanos aquí en carne y hueso, aquí en vivo, en la congregación. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Mis hermanos que están aquí conectados en línea, está mi hermana Janet. Bienvenida, hermana. Bueno, hermanos, estamos viendo el tema, bueno, estas clases estamos viendo los profetas. Si tengo bien entendido, son los profetas mayores ahorita. Mi hermano Martín ya acaba de presentar excelentemente el profeta Isaías. Ahora vamos a ver el siguiente profeta de los mayores, que es Jeremías. Con el favor y la bendición de Dios vamos a tratar de entender este profeta, que he visto que algunos autores han comentado que es un poco, vamos a llamarlo así, complicado. Pero es muy interesante. Por algo el Señor lo puso aquí en su Sagrada Escritura, y pues vamos a irlo desglosando. Y por supuesto vamos a ir viendo ahorita una introducción. Sean todos bienvenidos, mi hermana Janet, mi hermana Imelda, mi hermano Jordi. Ajá. Los que vinieron el domingo. Los que vinieron el domingo. Ok. Bueno, sean todos bienvenidos, hermanos, en esta clase. Y bueno, vamos a ponernos en oración para que el Señor nos dirija. Lo voy a hacer de forma personal en este inicio. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza sean tuyas por todos los siglos. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Mi Señor eterno, este puñado de hijos tuyos aquí presentes en tu casa de oración, mis hermanos que están conectados. Bendito Padre de estos medios electrónicos, te damos las gracias, mi Señor, por darnos esta enorme oportunidad y bendición de seguir aprendiendo más de tu palabra, mi Señor, para estar mejor preparados, para saber trazar correctamente tu palabra, mi Señor, y ser buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, para traer más almas a los pies de nuestro bendito Señor, y pues trayéndolos a la luz, bendito Padre. Mi Señor eterno, de forma personal te ruego, Padre Santo, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para que pues, bendito Padre, todos los aquí presentes, salgamos edificados. Estamos viendo este gran hombre tuyo, mi Señor, que tú utilizaste como un excelente instrumento, al profeta Jeremías. En esta ocasión, mi Señor, te ruego que a mis hermanos les otorgues un oído presto, un corazón dispuesto, mi Señor. Y pues, bendito Padre, te rogamos que tú nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor, y que estas clases, mi Señor, que inician con este gran profeta, te lleguen como un olor fragante, tal y como tú te lo mereces, y todo para la honra y gloria tuya. Gracias, Padre eterno, por esta enorme bendición. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, ok, hermanos, amén. Bueno, precisamente vamos a ver vamos a llamarlo así, una introducción de este profeta. Vamos a ver varias cosas que aquí, comentando con mis hermanos, algunas curiosidades de este profeta. Jeremías es un profeta muy especial. Por ejemplo, Isaías vimos que fue un profeta mesiánico, casi al 90-95% fue mesiánico. Jeremías no es tanto mesiánico, sí tiene profecías, pero Jeremías se dedicó más al pueblo, a su pueblo, como el pueblo tan rebelde de Israel, Judá, Jerusalén, era muy rebelde, y sobre todo con la idolatría. Entonces Dios utilizó a Jeremías para que pasara el mensaje y se arrepintieran. Arrepiéntanse, así como lo vemos en Apocalipsis. Pero bueno, vamos a ver esta pequeña introducción para conocer, darnos una idea en general. ¿Quién es Jeremías? Sus características, quién es, cómo lo hizo, en dónde profetizó, qué reyes le tocaron en su tiempo. Vamos a ver varias cosas.
Primeramente, hermanos, vamos a ver que el nombre hebreo de Jeremías significa Jehová establece o Jehová establece. O Jehová ha inspirado. Eso es lo que significa el nombre de Jeremías en hebreo. Jeremías, hermanos, fue un hombre de elevada estatura espiritual, a quien no se le conoce por haber hecho cosas pequeñas. ¿Sabían ustedes, hermanos, y es lo que yo descubrí, que hay seis Jeremías más en el Antiguo Testamento? 6 más, o sea, 6 nombres más. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo encontré es que se mencionan, en el Antiguo Testamento, un benjamita y 2 gaditas que se unieron a David en Siclag. Esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 4. También el jefe de una familia de Manasés, en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 24. Uno que era oriundo de Libna y padre de Jamutal, esposa del rey Josías y madre de Joacás. Esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos del 30 al 31. Y, por último, el hijo de Jabasinías, un recabita que lo encontramos en este mismo libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 3. Entonces, hermanos, aquí vamos viendo que hay 6 nombres más de Jeremías. Y bueno, dice uno, caramba, pero bueno, sabemos que allá hubo algunos nombres que, pues, como aquí en la sociedad actual, pues se repiten, ¿no? Pero en este tiempo, pues, eran estos 6 más bíblicamente, sustentados en estos libros que vimos, en Crónicas, en Reyes y en el mismo Jeremías. Jeremías es el más extenso libro profético del Antiguo Testamento en cuanto a que declaró la justicia y el juicio de Dios sobre al menos 20 países y ciudades diferentes. Esto lo vamos a ver y mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías capítulo 25 del versículo del 18 al 28. Jeremías 25 del 18 al 28. Dice así la palabra de Dios. Sí, hermano. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, bebed y embriagaos y vomitad, y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Amén. Gracias, hermano. Pues aquí vemos precisamente esta afirmación de que declaró la justicia y el juicio de Dios sobre al menos 20 países y ciudades diferentes, como lo vimos en este texto. Hermanos, Jeremías comenzó esta obra siendo muy joven. Aquí lo vamos a ver, hermanos, en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Lo voy a leer. Dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño.
Uno piensa, bueno, un niño, ay caramba, es un niño de 8 años, de 7 años. Pero hermanos, en la tradición judía, cuando se dice el término niño, no es a los 8, 10, 7 años, es a los 20 aproximadamente. Más o menos a los 20 años es cuando empezó pues la obra, o sea, cuando Dios llamó a Jeremías. Entonces, claro, 20 años pues, es joven, pero el término niño, los judíos ellos utilizaban así, pero no siendo un niño como los vemos ahorita actualmente. Es un joven de 20 años. Y siguió durante más de 40 años, lanzando sus duras críticas a reyes, a príncipes, falsos profetas, sacerdotes y gentes de todas las edades. Críticas que siempre acompañó con un así dice Jehová. Así dice Jehová. Y de hecho, hermanos, al finalizar casi esta clase, vamos a ver que esta es una de las maneras de predicar. Porque Jeremías fue un predicador. Fue un profeta, pero él predicaba. Entonces, uno cuando sale a la calle, hay que decir, así ha dicho Jehová. No lo que yo pienso, a lo mejor puede ser, quién sabe. No. Debemos de decir, así ha dicho Jehová. O escrito está. Así debemos de predicar, afirmando que esto viene de la palabra de Dios. Pero eso lo vamos a ver ya casi al finalizar. Ok. Este profeta hizo una promesa especial de parte de Dios a un esclavo etíope que se llama Ebed Melech, que hizo amistad con Jeremías. Hermanos, esto lo vemos en el libro de Jeremías, capítulo 39, versículos del 15 al 18. Mi hermano César nos ayuda a leer Jeremías 39, del 15 al 18. Hermano, dice la palabra de Dios. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed Melech etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Gracias, hermanito. Vemos en el versículo 16 como dice, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Y lo vamos a ver en muchas ocasiones, cómo Jeremías utilizaba este término, afirmando lo que el Señor le decía que tenía que comunicar. Sí. Entonces, aquí, como estamos comentando, hizo una promesa especial de parte de Dios a un esclavo etíope, que hizo amistad con él. Pero por otro lado, hermanos, declaró juicio y calamidad sobre el imperio mundial de Babilonia. Se fue contra Babilonia en Jeremías 51, del 59 al 64. Sí. Declaró juicio y calamidad. Mi hermano Luis, ¿nos ayuda a leer? Por favor, Jeremías 51, del 59 al 64. Así dice la palabra de Dios. Sí, amén. Palabra que envió el profeta Jeremías a Seraías, hijo de Nerías, hijo de Maasías, cuando iba con Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, en el 4º año de su reinado. Y era Seraías el principal camarero. Escribió pues Jeremías en un libro todo el mal que había de venir sobre Babilonia, todas las palabras que están escritas contra Babilonia. Y dijo Jeremías a Seraías: cuando llegues a Babilonia y leas todas estas cosas, dirás: oh Jehová, tú has dicho contra este lugar que lo habéis de destruir, hasta no quedar en él morador, ni hombre ni animal, sino que para siempre ha de ser asolado. Y cuando acabes de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás: así se hundirá Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, entonces vemos cómo nuestro Dios tanto es un Dios bueno, misericordioso, pero también es un Dios de justicia.
es un Dios de justicia. Dice la palabra que se podrán burlar de nosotros, de mentirnos, pero de Dios nadie se burla. Y Dios toma nota de todo. A Dios no se le va a escapar nada. ¿Sí? Aunque los mensajes de Jeremías, hermanos, fueron objeto de burla por parte de Judá, ¿sí? Tales mensajes permanecen hasta el día de hoy como un testimonio que demuestra que Jeremías fue portavoz de Dios. Vamos a leer Jeremías capítulo 20, versículo 7, para ver esta afirmación. Mi hermana Irma nos ayuda a leer Jeremías 27, por favor. Sí. Jeremías 27. Dice la palabra de Dios: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, mas fuerte fuiste que yo, y me venciste. Uh-huh. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Amén. Hasta ahí, hermanito. Bueno, aquí vemos cómo los mensajes que daba Jeremías fueron objeto de burla. Como hoy en día, si uno va a predicar, hermanos, ¿qué sucede? Vamos a recibir vituperios, burlas, pero hay que padecerlas, hermanos. Hay que padecerlas, hay que sembrar esa semilla. Y aquí es lo que, como Jeremías, pues a pesar de que tenía esa misión, pues él anunciaba y pues recibía burlas. Y eso, si pasaba ya, hoy en día también sucede con el pueblo de Dios, que somos el nuevo Israel, judíos y griegos, o gentiles, o sea, la iglesia del Señor. Su amor por su propio pueblo, hermanos, perdido, era tan grande que anheló tener más lágrimas. A Jeremías se le conoce el profeta llorón, lo hemos oído. Y aquí inclusive anheló tener más lágrimas que derramar por su pena. Vamos a leer el texto clave en Jeremías capítulo 9, hermanos. Jeremías capítulo 9. Mi hermana Sofía nos ayuda a leer Jeremías 9, versículos del 1 al 2. Sí. Por favor. La palabra de Dios dice: Uh-huh. si mi cabeza me hiciera agua y mis ojos fueran de lágrimas para llorar día y noche a los muertos de la hija de mi pueblo. Ay, ¿quién me viera en el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos? Porque todos ellos adulteraron una congregación de traidores. Gracias, hermanito. Pues sí, o sea, era el amor tan grande que tenía Jeremías sobre su pueblo por tantas abominaciones que estaban haciendo, hermanos. Entonces, aquí, y vamos a ver también que yo encontré, hermanos, hay similitudes entre Jeremías y nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que este libro habla de pocas profecías mesiánicas del Señor, pero hay grandes coincidencias entre Jeremías y Jesús. Una de ellas es esta. Y nuestro Señor Jesús, ¿qué dijo? Oh, Jerusalén, Jerusalén, llorando, hermanos. Aquí también Jeremías. Esa es una de las similitudes que vamos a ver de las varias que encontré aquí en este libro. Ok, hasta aquí, hermanitos, vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si tengan algún comentario, algo de lo que estamos viendo, o alguna aportación, o algo. Todo bien, hermano. Por mi parte, todo bien. Sí, hermano, César. Hay una situación en este libro de Isaías, hermano, Sí, hermano. perdón, el de Jeremías, que justo parte de las profecías que Isaías mencionó se cumplen en el tiempo de Jeremías, ¿no? Que tienen que ver con el exilio, básicamente, y que tanto estaba predicando Isaías y del cual advertía al pueblo. Los primeros capítulos de Jeremías comienzan recordándole Jeremías, o bueno, Dios al pueblo, todas las veces que les advirtió, y la negativa del pueblo a obedecer lo que Dios había dicho.
Y en Sí. los últimos capítulos, más o menos del 52 en adelante, el libro de Jeremías habla acerca de cómo Israel como nación cae y termina siendo pues cautiva, ¿no? Ujú. Así es, hermanito. Muchas gracias. Bueno, continuamos, hermanos. Jeremías también declaró juicio osadamente sobre falsos profetas. Fue muy duro con los falsos profetas, hermanos. Igual que, pues, uno va que dice la palabra que tenemos que defender ardientemente la palabra. Ahora, ardientemente no significa que hay que hacerlo con agresión, con gritos. No, porque Pedro también nos dice que hay que hacerlo con mansedumbre, con amor y respeto. Pero sí hay que defender la palabra. ¿Sí? Y entonces Jeremías lo que hacía aquí, hermanos, denunciaba juicio sobre esos falsos profetas. Hay muchos textos, hermanos, pero ahorita vamos a ver los rasgos principales de Jeremías. También rogó por su pueblo hasta que Dios le dijo que ya no lo hiciera más. Ya hubo un momento en que Dios le dijo, ¿sabes qué? No hacen caso hasta aquí. Tú ya hiciste lo que te encomendé, no hacen caso. Y este se me hace muy importante. Vamos a ver un texto, hermanos. Fíjense, para que ya Dios le diga hasta acá. Se acabó. Por ejemplo, vamos a ver Jeremías 7:16. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 7:16. Por favor. La palabra dice: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. Amén. Gracias, amén. Yo creo que Dios es bueno, misericordioso, paciente, hermanos, pero va a haber un punto que Dios diga hasta acá. Y lo hemos visto desde el Génesis, Bereshit, en el hebreo, Bereshit. Lo hemos visto, que hay un punto que Dios ya se le acabó la paciencia. Y ahora, claro, hay un tema muy importante. ¿Alguien levantó la mano? No, creo que no. Hay un punto que, hermanos, debemos de estar preparados para el encuentro con Dios, porque un día, como dijo mi hermano Vicente en Apocalipsis, el tiempo ya no dará más. Y Dios va a ser hasta aquí. Hasta aquí. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos, pero lo que sí tenemos advertencias muy fuertes, que va a venir como ladrón en la noche y que va a venir en el momento que menos nos esperemos. Pero Dios va a hacer un corte. Entonces, ahorita que tenemos este tiempo cronos que pertenece dentro de la eternidad, hermanos, tenemos tiempo de arrepentirnos, de cambiar. Ese es un llamado, este es uno de los mensajes que Jeremías nos da. Dios a través de Jeremías. ¿Sí? Podemos hacer cosas perversas, porque a pesar de que somos cristianos, hermanos, no somos perfectos. Nadie es perfecto. Solamente el Señor fue perfecto aquí. Nos podemos equivocar, sí, pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos el conocimiento de la palabra, tenemos la armadura de Dios y ahora nos damos cuenta rápidamente. ¿Sí? Entonces, aquí como le dice Dios, ya no hables más, ya, se acabó. Sin embargo, también, hermanos, Jeremías les advirtió con toda franqueza que van a ser destruidos. Jeremías capítulo 9, del versículos del 9 al 11. Vamos a ver, se acabó hasta acá. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer. Jeremías capítulo 9, versículos del 9 al 11. No los he de castigar por estas cosas, dice Jehová. De tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación, y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron desolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Desde las aves del cielo hasta las bestias de la tierra huyeron y se fueron. Reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. Amén. Gracias, hermanito. Bueno, pues aquí vimos que
Precisamente Jeremías les advirtió con toda la franqueza que van a ser destruidos, a final de cuentas. Jeremías, hermanos, no era ni tranquilo ni pasivo. Era un guerrero enamorado de la justicia. Su corazón vibraba de fe. Su singular mensaje provenía del cielo y su misión era proclamar juicio sobre los infieles. ¿Sí? A pesar de lo desagradable que fue su mensaje para muchos, claro, el profeta también dio a conocer buenas nuevas del Mesías. Habló de un pacto venidero. Eso está muy marcado en Jeremías, de un pacto venidero. ¿Qué ofrecía este pacto, hermanos? Lo que no daba la ley mosaica. Purificación divina y una nueva esperanza. Y decimos amén, hermanos, en que ya estamos en el nuevo pacto, en la ley de Cristo. Vamos a ver este texto muy importante, hermanos. Es para mí el fundamental de la profecía mesiánica. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31, hermanos. Jeremías 31, del 31 al 34. Déjame ver si es Jeremías, ¿verdad? Jeremías 31. Sí. Gigi, ¿nos ayudas a leer? Hija, porfis. ¿Del 31 al 34? Sí. A ver, déjame ver. Pacto venidero, sí. Sí, Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Amén. Gracias, mija. Bueno, aquí vemos, hermanos, la base fundamental de la profecía mesiánica, de la poca que hay en Jeremías sobre el Señor y su reino en Cristo Jesús. Va a ser escrito no solamente en la escritura, la ley aquí, sino también en nuestros corazones, hermanos. Como dice aquí en este versículo precisamente 33, daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. También dice en el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cómo van a ser perdonados los pecados, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Con este nuevo pacto? Con nuestro Señor Jesús, precisamente. Porque en ningún otro hay salvación. No hay un nombre dado bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, Jesús, ¿qué es lo que nos dejó? Para que precisamente nuestros pecados sean perdonados. ¿Qué es lo que vino a predicar Jesús? Que nos arrepintiéramos. Sí. Pecados. Bautismo. Arrepentimiento. Exactamente. Pero englobado en que, ¿cómo se llama eso? El Evangelio. Así es, hermana Ceci, el Evangelio. Sí, hermano. Bueno, esta profecía de Jeremías dice cómo la palabra nos habla tan claramente de todo esto, que esta profecía de Jeremías la dijo él 600 años antes de Cristo.
y habló del nuevo pacto que Juan estaba pensando, de ese nuevo pacto que iba a haber 600 años después. Así es, hermano. Amén. Gracias por el dato, hermano. Precisamente. Qué maravilla es nuestro Dios, ¿no, hermanos? Amén. Claro que sí. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿dónde y cuándo vivió Jeremías? ¿Dónde y cuándo vivió Jeremías? El primer versículo, hermanos, si nos vamos a Jeremías 1, ahí nos va a decir básicamente esta respuesta. Dice, el primer versículo del libro identifica a Jeremías con Anatot, en la tierra de Benjamín, una ciudad que estaba a unos 4 kilómetros de Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel tomó posesión de Palestina, Anatot fue conquistada por Josué y fue apartada para los sacerdotes. Esto lo vemos en el libro de Josué, capítulo 21, versículos del 13 al 19. Jeremías precisamente vivió allí. Y a la vez también, hermanos, no solamente en Anatot, sino también en Jerusalén. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 29, versículo 1. Aunque no hay constancia de que Jeremías sirviera en el sacerdocio, su padre sí era sacerdote, su padre. Esto lo vemos en Jeremías 1:1, que dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Su padre sí fue sacerdote, pero no hay una anécdota de que Jeremías fuera sacerdote. Pero, por supuesto, sabemos que fue profeta de Dios. Profeta. Totalmente. Y vamos a ver en este capítulo 1 de Jeremías, en el versículo 2 y 3, vamos a ver con precisión el tiempo en que vivió el profeta. Mi hermano Luis nos ayuda a leer. Jeremías 1 del 2 al 3. Sí, hermano. Dice la palabra de Dios. Amén. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Amén, hermano. Sí. Bueno, aquí vemos, hermanos, el servicio profético de Jeremías. Abarcó en el periodo que va desde el año 13º de Josías hasta el año 11 de Sedequías, cuando Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Aún después de la caída de Judá, hermanos, Jeremías continuó su obra en el exilio, habiendo sido llevado por su propio pueblo a Egipto. Lo vemos en Jeremías capítulo 43. Jeremías 43, versículo 1. Josías llegó a ser rey en el año 640 antes de Cristo. Por lo tanto, en el año 627 fue el año cuando Jeremías comenzó su actividad profética, la cual continuó hasta después del año 586 antes de Cristo, cuando Judá fue desolada. Los escritos de Jeremías, hermanos, vamos a ver los rasgos característicos de los escritos de Jeremías. Una de las características integrantes de este libro es la forma de cómo se organizó, hermanos. Hubo una intriga constante, la cual constituye el desafío que representa para algunos autores al especular esto sobre cómo se escribió y cómo se compiló el libro de Jeremías, ¿sí? Algunos decían que era un conglomerado de profecías. Otros autores decían que era declarándola la más confusa del Antiguo Testamento. Algunos autores. Ciertamente a Jeremías, hermanos, se le ha acusado de muchas cosas que podían dejar, según esos autores, desconcertados hasta el mismo profeta y al mismo Espíritu Santo, según. Es una pena, hermanos, que algunos autores, mediante las especulaciones y las suposiciones, sin prueba alguna, hermanos,
hayan desacreditado de tal manera partes del libro. El análisis del libro con el fin de determinar por qué está organizado en su forma actual, bien podría justificarse, hermanos. Pero no podemos negar que el autor del libro de Jeremías, a final de cuentas, fue Dios, el Espíritu Santo. Dios, hermanos, ha prometido conservar su palabra aún después de que los cielos y la tierra hayan pasado. ¿Se acuerdan en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35? ¿Sí? Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Como muchos allá afuera dicen, no, es que la Biblia es un libro milenial, es un libro ya viejito. No saben lo que dicen. No, y aquellos los que son muy religiosos, no, son muy santitos, de todo lo que se están perdiéndose de lo que el mundo está ofreciendo. Y es al revés, hermanos. Ellos son los esclavos, como muchos de nosotros tuvimos. Hermano César. Ayer o antes estaba escuchando una prédica, ¿no? Un estudio. Sí, hermano. Y decía una persona que mucha de esto parte de la mala comprensión de lo que es la Biblia, ¿no? Sí. Dicen, la Biblia es un libro que contiene, es una colección de 66 libros, pero lo que no se entiende es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. No es un libro, la palabra de Dios, bueno, está escrita, sí, pero se le entiende como una obra literaria, pues, ¿no? Básicamente. Amén, así es. Y de ahí viene muchas veces el error del hombre, ¿no? De creer que lee un libro, cuando lo que lee no es un libro, es la palabra de Dios escrita. Amén. Amén, hermanos, claro que sí. Pues dice la palabra que el hombre natural, para él, la palabra de Dios se le hace, ¿qué? Locura. Locura, hermanos. O sea, se la leemos, no lo entiendo, o sea, ¿qué es esto? Exactamente, para ellos es locura. Entonces, hermanos, esta escritura siempre hará y será exactamente lo que Él desea. ¿Sí? El orden de esta conservación no debería preocuparnos. El tratar de entender los pensamientos de Dios, hermanos, está por encima de nosotros. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Así lo declaraba Isaías 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En términos generales, hermanos, en el capítulo 1 vamos a ver las reseñas de los capítulos, o sea, de todo el libro de Jeremías rápidamente. En el capítulo 1, hermanos, fue el llamamiento de Jeremías cuando tenía unos 20 años de edad. ¿Sí? En el tiempo del buen rey Josías. Los capítulos del 2 al 20, hermanos, se han organizado en torno a 6 discursos de Jeremías. 6 discursos. La segunda sección del libro, de los capítulos del 21 al 33, hermanos, del libro de Jeremías, está constituido en gran manera por profecías de Jeremías sobre 2 temas: sobre el juicio y la cautividad, y sobre el Mesías o la salvación. La tercera sección del libro, que comprende de los capítulos del 34 al 45, hermanos, consiste en declaraciones hechas por el profeta en los días de Joacim y Sedequías. Joacim y Sedequías. Los consejos de Jeremías durante el sitio final impuesto por Babilonia, hermanos, y las profecías dadas después del sitio, del capítulo 45, del 40 al 45. La cuarta sección, hermanos, del libro del 46 al 51 contiene profecías contra las naciones extranjeras. Así como el capítulo 1 es introductorio, hermanos, el capítulo 52 es un resumen de la caída de Jerusalén y la cautividad de Babilonia. Sí. Y la última porción del libro, hermanos, también contiene un rayo de esperanza por el trato que recibió Joaquim en el exilio. Pequeño rayo de esperanza. Vamos a ver, hermanos, ahora el estilo del profeta Jeremías. El estilo del profeta. Fíjense, hermanos. Bueno, hasta aquí, hermanitos, hacemos una pausa. ¿Algún comentario, alguna aportación que quieran hacer? No, bien. ¿Sobre esto? Ayer. Nuestros hermanos
que están conectados, si tienen algún comentario, algo que decir. ¿No? ¿Todo bien? Sí, hermana Susana, permítame un segundo. Sí, está todo bajo. Ahora sí, hermanita, díganos. Sí, es que le comento que no escuché bien lo de las reseñas. Bueno, se lo estaba yo apuntando y se me fue. Dígame en dónde se quedó, hermana. Nada más me quedé en las reseñas. O sea, en la estructura del libro, bueno. O sea, es como una división, ¿no? Bueno, es un poco largo, hermana, pero bueno, a grandes rasgos, hermana, el capítulo 1, ¿sí? A ver, déjame ver. El capítulo 1, hermana, es el llamamiento de Jeremías cuando tenía 20 años de edad. ¿Sí? Sí, hermano, gracias. Sí, ya le estoy escuchando. Sí, el capítulo 2, del 2 al 20, hermana, es los 6 discursos de Jeremías. ¿Sí? Sí. La segunda sección del libro, hermana, del 21 al 33, está constituida por las profecías de Jeremías sobre el juicio y sobre el Mesías. Ok, sí. La tercera sección del 34 al 45 consiste en declaraciones hechas por el profeta en los días de Joacim y Sedequías. La cuarta sección del libro del 46 al 51, hermana, contiene profecías contra las naciones extranjeras. Sí, hermano, muchas gracias. ¿De qué, hermanita? Bueno. Vamos a ver rápidamente, hermanos, ya por el tiempo que se nos viene encima, vamos a ver rápidamente el estilo del profeta. ¿Cuál fue el estilo de Jeremías? Un método para llegar a conocer ciertas verdades, hermanos. ¿Cuál es una de las características que vimos en la Biblia, hermanos? Sí, mijo, dime. Que es el profeta que lloraba. Sí, claro, bueno, es uno de sus rasgos personales característicos, efectivamente. Sí, mija. Pero vamos a ver cuál es el estilo. El estilo que utilizó, uno de los varios estilos que utilizó Jeremías fue la repetición. Y eso no lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo se repite, hermanos, todo. ¿Por qué? En las escuelas vemos, nos dejan un cuestionario para estudiar el examen y ¿qué hacemos? ¿Qué hacían desde chicos? Apréndete estas 10 preguntas de memoria. Sí, hermano. Incluso eran instrucciones de Dios. En Deuteronomio 6:4, Dios le dice al pueblo, ¿no? Tienes que repetir estas palabras todos los días, todos los días, para que todo el mundo piense en esto, ¿no? Amén. Se llamaba la oración del Shema, ¿no? Así es, amén. Bien, buen punto, hermano. Aquí lo dice en la instrucción de Dios en Deuteronomio 6. Repítelas, las vas a repetir todos los días, hermano. ¿Y qué nos está diciendo esto? Todos los días debemos de leer la Biblia. Todos los días, hermanos. Esto ya me lo sé, no, yo ya soy un doctorado. Y cuando viene uno, nos confunden, hermanos. Porque según ya sabemos. Ese es uno de sus métodos. Y aunque haya quienes han criticado la repetición en Jeremías, no hay duda, hermanos, de que se justifica en el Espíritu Santo que lo haya hecho así. Así. La repetición es tan esencial como la de un predicador que se mantenía predicando sobre el arrepentimiento. Siempre Jeremías decía: arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Así es, hermanos. Entonces, a medida que se noten las repeticiones en Jeremías, hermanos, vamos a observar el énfasis en el pecado y los pecadores. Así. En el pecado y los pecadores. A quienes se les decía que se arrepintieran o hicieran frente a la venganza divina. Aquí nada más hay dos caminos. ¿Sí? El cielo o el infierno. No hay más. No era que Jeremías se repitiera a sí mismo, hermanos, no, con el fin de tener o obtener algo, o de tener algo que decir, no, sino que Dios vio necesaria la repetición, hermanos, porque el pueblo de Judá necesitaba hacer algo acerca de sus pecados, hermanos.
Y el único método que le estaba diciendo Dios, repíteles, así no importa que se cansen, pero repíteles que se arrepientan, que dejen esa idolatría, esa porquería de idolatría, hermanos. Era de lo que más detestaba Dios, la idolatría. Sí. Vamos a ver unas repeticiones, hermanos, cómo hay versículos que se repiten. Vamos a ver simplemente un ejemplo. Jeremías 1 del 18 al 19. Mi hermano César. Sí, hermano, Y vamos a ver la repetición en otro texto. Sí. Jeremías 1 del 18 al 19. Dice la escritura, porque he aquí yo te he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pero sí leyó Jeremías 1 del 18 al 19, hermano. ¿Sí? Ah, sí, cierto. Sí, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Ok. Ahora, la repetición la vamos a ver en Jeremías capítulo 15, versículo 20. Usted mismo, hermano. Jeremías capítulo 15, versículo 20. ¿15, 20? 19 y 20. Ah, no, 20, No. 20, 21. No, es Jeremías 15, 20, 21. Dice la escritura, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. ¿Vieron la relación? ¿Cómo se repite? Y así, hay muchos textos. Ahorita, por falta de tiempo, estamos viendo, de hecho, un panorama simplemente resumido general. Entonces, una de las características que él era muy repetitivo. ¿Ok? También un estilo del profeta Jeremías es que utilizaba metáforas de plantas y animales. Metáforas de plantas y animales, hermanos. Los sermones de Jeremías, hermanos, manifestaban que se ve que era un estudiante de la vida vegetal y animal, probablemente. A menudo destacó en sus lecciones con metáforas gráficas. Basta una lista para impresionarnos el hábito ilustrativo del profeta. Así como Jesús también utilizaba metáforas, utilizaba animales, serpiente, generación de víboras, zorros. Aquí Jeremías lo utilizó, ¿sí? Plantas también. Por ejemplo, a Jeremías le encantó utilizar cachorros de león, leones, lobos, leopardos, serpientes. Vamos a ver dos textos rápidamente, Jeremías 2.15. Mi hermano Martín nos ayuda a leer Jeremías 2.15, por favor. La palabra dice, los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Amén. Y de serpientes, Jeremías 8.17. Mi hermana Isabel, ¿puede ayudarnos? Jeremías 8.17, por favor. 8.17. Y ahorita vamos a ver qué significan estos animales, por qué los utilizó Jeremías. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Amén. Gracias, hermanita. Bueno, vemos aquí cómo ilustraba con animales, en este caso, cachorros de leones, o sea, todo tipo de animales. ¿Y esto qué significa? Los enemigos de Judá. También, hermanos, utilizaba la dromedaría, que significa camello arábigo. ¿Mane? Dromedarios, sí, hermano. ¿Sí? Que tuerce su camino, y eso significa las recaídas de Judá. También utilizaba el asna, que era la inmoralidad de Judá, y también los caballos bien alimentados que relinchan. Eso lo vemos en Jeremías 5:8. Y aquí vamos a ver qué significan estos caballos. Mi hermano César Luis
¿Nos puede ayudar? Jeremías 5:8. 5. Vamos a ver qué significan los caballos bien alimentados. Dice así la palabra: como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Lo acaba de leer, hermano. Los que codician la mujer del prójimo. Uno cuando ve caballos dice, ay, qué bonito, a ver qué sí. No es tan bonito, hermanos. No es tan bonito esto. Definitivamente. Ok, vamos a ver ahora que también Jeremías utilizaba parábolas y ayudas visuales. Sí, además del extraordinario número de metáforas que utilizó Jeremías, elaboró muchas lecciones en torno a parábolas, así como nuestro Señor Jesucristo, y ayudas visuales, ¿verdad, hermanos? Es lamentable que algunos hayan reducido estas demostraciones dramáticas a imaginaciones convertidas en acciones narrativas que se podrían considerar ficticias. Muchos de ellos dicen, ay, este cuate está hablando de ciencia ficción, ¿no? Pero nota atentamente, hermanos, las siguientes demostraciones de Jeremías, recordando que fue Dios quien lo envió de tal modo y que se darían más detalles de estas lecciones ilustrativas más adelante cuando entremos en la porción textual de este estudio. Por ahora vamos a ver una mirada breve de algunos ejemplos de estas parábolas y ayudas visuales, hermanos. Por ejemplo, fíjense bien, Jeremías, vamos a leer Jeremías 13, del 1 al 11. Jeremías 13, del 1 al 11. Mi hermano Vicente nos ayuda a leer Jeremías 13, del 1 al 11. Así me dijo Jehová, ve y cómprate un cinto de lino y cíñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová, levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, aquí vimos, ¿verdad?, cómo utiliza esta parábola ayudas visuales. Dios le ordenó a Jeremías comprar un cinto de lino, llevarlo puesto sobre sus lomos hasta el río Éufrates y esconderlo en una peña. Y cuando lo recogió, dicho cinto estaba como podrido. Y si estaba podrido, ya no tenía ni una función, para nada. Pero, ¿qué daba a entender esta parábola? Y como lo dijo mi hermano, era para demostrar, ¿verdad?, que Dios, que así haría podrir la soberbia de Judá y de Jerusalén por no escuchar a Dios y por ir tras dioses ajenos, postrándose ante ellos, sirviéndoles. Y sería como un cinto podrido, para ninguna cosa iba a ser buena. Todo iba embarcado en dioses ajenos e idolatría, nuevamente. Sí. Entonces aquí vemos, hermanos, los que consideraban esta ilustración era una ficción, ¿sí?, pasada por alto. Una de las más ingeniosas lecciones del libro de Dios. Tales lecciones, hermanos, no solamente deberían impresionarnos una y otra vez con la sabiduría de Dios,
sino que también deberían proporcionarnos ideas para el uso de ayudas visuales en nuestras lecciones. ¿Sí? Ok, hermanitos, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Ok, bueno. Vamos a ver, hermanos, que les había comentado que hay unas similitudes entre Jeremías y Jesús. Hay muchas similitudes, hermanos. Vamos a ver unas 2 o 3 de ellas. Es una lista. Tengo una lista enorme, pero vamos a ver unas 2 o 3 muy significativas. Por ejemplo, los dos estuvieron conscientes desde su juventud, ¿verdad?, de que su misión, ¿verdad?, era dada por Dios. Los dos. ¿Sí? Jeremías 1 del 5 al 7. Jeremías 1 del 5 al 7. Mi hermano Martín nos ayuda a leer. Antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. Amén, hermanos. Y vamos a ver Lucas capítulo 2, ahora vamos a ver lo del Señor. Lucas capítulo 2, hermanos, versículos del 42 al 49. Mi hermana Irma, ¿nos puede ayudar a leer? Sí. Lucas 2, del 42 al 49. Lucas 2, del 42 al 49, hermano. Del 42 al 49, por favor. Dice la palabra de Dios, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron. Era en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todo lo que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén, hermano. Bueno, hermanos, sabemos, fíjense, a pesar de que Jeremías pudo haberse mostrado recio al principio, mientras que Jesús asombró incluso a líderes religiosos con su precoz sabiduría, sus precoces respuestas. Ambos comenzaron a ministrar a las necesidades de su tiempo, siendo jóvenes. Vamos a ver otras similitudes, hermanos, pero bueno, la más les voy a dar los textos y ya los checan en casa. Los dos tuvieron problemas con familiares, los dos, ¿sí? Jeremías 12, 6, en cuanto a Jeremías 12:6, y Juan capítulo 7 del 1 al 5. Juan capítulo 7 del 1 al 5. Los dos lloraron sobre Jerusalén y el pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo 9, versículo 1, y en Jesús, Mateo capítulo 23, versículos del 37 al 39. Mateo 23, del 37 al 39. Los dos tenían un mensaje relacionado con el nuevo pacto, hermanos, los dos. Esto lo encontramos en Jeremías capítulo, en Hebreos capítulo 8, versículos del 6 al 13.
Y en ese, si ven en ese texto de Hebreos, hermanos, viene el contexto de Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Hebreos capítulo 8, hermana, versículos del 6 al 13. Y ahí viene los dos, tanto el Nuevo Testamento en Hebreos como el libro profético de Jeremías. A los dos se les describió como el Cordero. Lo vamos a leer, hermano, porque a mí me impactó. Fíjense bien. A los dos se les describió como Cordero que es llevado al matadero. A los dos. Vamos a ver, hermanos, Jeremías capítulo 11, versículo 19. Mi hermano César nos ayuda a leer. Jeremías 11, 19. Jeremías 11, 19. Dice la escritura: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Amén. Y del Señor Jesús está en Isaías 53:7. Mi hermano Martín, Isaías 53:7. La palabra dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Así es. Esto fue impresionante, hermanos. Los dos iban a ser corderos llevados al matadero. Bueno, hermanos, entonces, a grandes rasgos, hermanos, ya por el tiempo, esta introducción es muy extensa, hermanos, hay muchas cosas, pero ahorita quise englobar como lo más práctico o como un rasgo más característico de Jeremías. Es mucho, hermanos, es mucho. Precisamente este libro es un poco complicado, no difícil, para nada, pero sí un poco complicado, ya que saberlo armar bien. Pero la esencia de Jeremías aquí como profeta, hermanos, y de hecho nos da grandes lecciones de cómo profetizar, o sea, más bien cómo predicar, nosotros ahora como predicadores, la palabra de Dios. Nos da muchos ejemplos aquí Jeremías. Y sobre todo, hermanos, Jeremías va enfocado al pueblo de Jerusalén, de Israel, Jerusalén, Judá. Y el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia del Señor. Sí, este es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Jeremías es: arrepiéntete. Ese es el enfoque. Arrepiéntete, hay que dirigirnos a los pecadores, hay que predicar el evangelio, hermanos. ¿Sí? Vamos a recibir burlas, como lo vimos aquí en Jeremías, que recibió burlas. ¿Sí? Entonces, aquí nos da grandes lecciones, pero en cuanto a la iglesia del Señor, y lo vemos en Apocalipsis, las 7 iglesias. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver más enfocado. Entonces, hermanos, pues no sé, le digo, la introducción es muy extensa, hermanos, pero traté ahorita de resumir algo muy característico de Jeremías, coincidencias, como encontramos 6 nombres más en la Biblia de Jeremías. Pero bueno, no sé si tengan, hermanitos, los que están conectados, los aquí presentes, si tienen algún comentario, alguna duda, algo de lo que ahorita humildemente vimos. Mi hermana, Mi hermanito, sí, respecto a lo que decía de Jeremías, sí, hermano. dice: en el seno de una familia sacerdotal de Anatot, probablemente entre los años 650 y 645, antes de Cristo nació, quien más tarde sería conocido como el profeta Jeremías. Siendo todavía muy joven, el Señor lo llamó a su servicio. Aquí lo que usted explicaba, sí, porque él era muy joven, tenía 20 años. Como 20. Entonces podemos ver cómo el Señor lo llamó a su servicio, y él no rehusó, sino al contrario, sí. Fue a su servicio de él y fue usado grandemente para poder hablarle al pueblo. Sí, eso. Amén, hermana, muchas gracias, efectivamente. Y él no puso resistencia. No. A pesar de que dijo: pero es que soy muy niño.
Fue lo único que dijo, pero digo, bueno, ¿no? O sea, digo, va. Sí. Nuestro Señor Jesús vimos cómo era niño, claro, Él era Dios, pero de niño, pues Él ya estaba empezando a tener gran sabiduría, ¿no? Digo, que no sabéis que en los asuntos de mi Padre estoy, ¿no? Y los no sé, los líderes religiosos se maravillaban de sus respuestas, a pesar de que Él todavía era niño. Sí. Sí, vemos ahora que los niños, los jóvenes, yo estoy leyendo algo Niños y de jóvenes. 17 y 20 años, Sí. Jeremías, Ujú. y pues ahora vemos que pues, los jóvenes no se quieren bautizar, no se quieren dedicar al Señor, porque dicen, ay no, soy muy joven, mejor prefiero vivir primero y después saber. Ujú. Piensan ahora, ¿no? Y Jeremías, pues Dios Sí, dijo, hermano. no tienes ninguna opción, o obedeces o obedeces. Así es, hermano. Y creo que lo vimos, no sé, en una prédica, en una clase, hermana, que precisamente, especialmente a los jóvenes, que ya tienen un tiempo, se les pregunta, oye, mijo, bueno, ya tú conoces el Evangelio, conoces al Señor, su propósito, ¿qué es lo que te impide dar ese paso? Y yo he oído en otras congregaciones, sobre todo en los jóvenes, en las que he convivido, hermanos, que dicen que tienen el temor a fallar. Ese es uno de las respuestas, pero es la que he oído más. Tienen el temor a fallar. Y aquí Jeremías, por ejemplo, a pesar de que era joven, como lo dijo mi hermanita, él no rehusó. Este puede ser un gran ejemplo, no solamente para jóvenes, sino para nuestros niños que, como esponjas, aprenden rápido, hermanos, rápido, increíble. ¿Sí? Entonces, obviamente a los niños hay que alentarlos, ahorita no se pueden bautizar, claro, pero hay que alentarlos a que sigan en este camino, para que cuando lleguen a jóvenes, y a los propios jóvenes hay que motivarlos, hay que seguirlos motivando, no presionarlos, por supuesto, no, porque el Señor no trabaja así. Él no presiona, Él no obliga a nadie. Esto es de corazón y de buena voluntad. ¿Sí? Entonces, pero hay que alentar a los jóvenes. Este es un gran ejemplo, y en la Biblia vemos muchos jóvenes, Timoteo, creo que Samuel, Tito, David. Esteban, hay muchos ejemplos de jóvenes que dijeron, heme aquí, Señor, y con valentía predicaron, recibieron burlas, vituperios, inclusive muertes muy feas, pero lo hicieron en el nombre del Señor. Es que ahorita Sí, hermano. podemos ver cómo el celular les está quitando mucho esa atención o ese, porque ahorita hasta los niños Sí. traen el celular, se los quiten y hacen sus berrinches, y para que el niño no llore, su mamá se lo da y ya el niño bien tranquilo. Entonces yo creo que eso es lo que les está quitando más tiempo y pensar más bien en su salvación. Así es. Que el hecho de tomar decisiones ahora sí, para la vida eterna, el celular le está quitando mucho, porque están viendo juegos o todo eso. Sí. Se distraen más en eso que en otra cosa. Claro. A veces, hermanos, nos preguntamos o nos hacemos la pregunta, más bien como una afirmación, no es lo mismo urgente que importante. Suena el celular, ¿qué hacemos? Boto todas las cosas y... Pero lo importante, que sabemos que es importante, pues está empolvándose. No es lo mismo urgente que importante. Ayer estaba viendo yo en el tribunal una licenciada que lleva a su niña. Tiene 1 año la niña y la lleva porque se le puso mala y no... Ahí en la escuela, bueno, donde la tiene la guardería, no la aceptaron porque todavía está malita. Entonces la licenciada le da el celular para que se distraiga. Entonces ella le iba a dar de comer y la niña no quería porque estaba duro y duro con el celular. Dice, ahora la niña veo que maneja mejor el celular que ni yo, no quiero buscar algo y no. Y ella rápido le mueve y ve. Sí. Entonces le quería dar de comer y la niña no hacía sus berrinches. Entonces, para que la niña no estuviera llorando ahí, le volví a dar su celular. Así es. Dice, ya cuando tenga hambre, ella va a llorar y va a pedir la comida. Así es, hermano. Pues tristemente, pues esos grandes talentos que tienen ahora nuestros niños hay que aprovecharlos, hay que dirigirlos a la palabra de Dios. Y aquí nuestros niños nos han demostrado cómo saben, de volada saben. Y lo demostraron ese domingo, en esa preciosa presentación que hicieron
de la Gran Comisión, yo me quedé maravillado, hermanos. Qué bonita presentación hicieron todos nuestros niños. ¿Algún comentario, mi hermano Martín? Pues principalmente agradecerle, hermano, por el tiempo y por la dedicación. Y pues dar el comentario, ¿no? Se le conoce a Jeremías como el profeta llorón, y justamente lo platicábamos el domingo pasado con los jóvenes, porque es de los pocos profetas que expresan cómo se siente como profeta. Lo que es Ezequiel, lo que es Isaías, por ejemplo, pues básicamente era el mensaje que me dio Dios y lo que hace el pueblo. Pero con Jeremías, en este libro, y tanto en este como en Lamentaciones, se expresa básicamente, como lo dice su nombre, esas lamentaciones que, como bien usted decía, hermano, se siente cuando uno predica, ¿no? Sí. Hay pasajes en los que incluso se ve cómo fue azotado, cómo fue latigado, cómo fue ahogado en el lodo, y les platicábamos con los jóvenes el domingo. Eso nos muestra esa perseverancia, ¿no? Sí. No es que sea un llorón a manera de como lo conoce el mundo, de ay, lloras por todo, ay, llorón, sino que es un profeta que se muestra lo que se siente, la frustración que uno llega a sentir cuando el mensaje que quiere transmitir es para un pueblo que no lo quiere escuchar. Exacto. Pero, como lo decían los jóvenes, inició como joven y mantuvo, ¿no? Esa perseverancia y esa dedicación de saber que aunque él no veía un resultado en ese momento, como obviamente humanos y como nuestra carne nos indica el querer el momento hacerlo, el obtener un beneficio, él fue constante y lo mantuvo toda su vida, a pesar de que pues tal vez no vio, ¿no?, un resultado, pero terminábamos justamente la clase con esa enseñanza, ¿no? O sea, al final del día Jeremías nos enseña eso, y esa vida y esa constancia y esa dedicación pues es básicamente la enseñanza para nosotros, porque aunque nosotros hablemos, aunque nosotros exhortemos, aunque nosotros digamos y nuestros hermanos o nuestros familiares no quieran escucharlo, Jeremías nos muestra que sí, no está mal sentir. Lo que está bien, lo que está mal es dejarlo, ¿no? Es seguir adelante a pesar de esos sentimientos. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios. Gracias, sí, precisamente hay que tener. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Gigi. Así que lo malo sería no sentir. Exacto. En verdad, no sentirlo en el corazón y no expresarlo como sí, es mejor. Sí. Hay que sentir esa emoción, esa pasión por la palabra. Es ¿sí, que él pues sentía el dolor, ¿no?, de ver que les hablaba al pueblo de Dios y no hacían caso, estaban en la idolatría. 40 años creo que estuvo él así, 40. Así. O sea, obedecía y él veía con el dolor cómo ese lugar iba a ser destruido, bueno, iba a ser deportado, iba a ser llevado a Babilonia y todo eso. Sí. Y aún así no hacía. Y a veces uno así siente, ¿no? Siente uno, ay, por más que dice, ay, ¿por qué hacen esto? Con nuestros familiares o... Y no. Exacto. No, por más que uno y siente uno el dolor, porque duele. Yo cuando mi hermana Mari falleció, yo lloré mucho. Así es. Porque yo sentía el dolor, dije, ay, ¿dónde fue a parar mi hermana? O sea, yo sí sentí mucho eso, pero por más que uno le hablo. Sí, no. Y ahora también a mi hermano que le hablo y a veces sí, a veces no, y así está. Okay. O cuando vemos hermanos que no son dedicados, que no son obedientes, también duele. Bueno. Siente uno esa tristeza, ¿no? De que pues pueden perder su salvación. Pues sí. Pues todo eso también. Así es. Tristeza, así como el profeta. Jeremías, exactamente, hermana. Pues sí, hay que sentir. Sí, dígame, hermano. Perdón, para añadir precisamente, Jeremías expresaba su dolor, como bien decía Gigi. No está mal, lo que estaría mal es no sentir, más bien lo que está mal es quedárselo, porque Jeremías en todo el libro, él lo expresa a Dios, y no es un reclamo, sino es un decirle, estoy haciendo lo que me pediste y me siento así, y encomendarse completamente a Dios es lo que Jeremías hacía para poder continuar. Así es, ¿no? Sí es, hermano. Era paréntesis, perdón. O sea, es como Jonás, ¿no? Que se sentía mal, pero al contrario, ¿no? La salvación de los demás. Exactamente. Es un hombre muy sensible. Muy sensible. Muy sensible. Se desesperaba. Sí. Se desesperaba porque decía,
decía, bueno, les estoy diciendo que no es palabra mía, es palabra de Jehová. Viene de él. Ellos se supone que son creyentes, aman a Jehová. Aún así, hermano. Y les estoy diciendo. Así es. Pero como él sabía lo que venía sí. detrás de esa profecía, por eso más lloraba, porque le dolía lo que iba a pasar. Y la desobediencia que había, la terquedad, de que no querían, no es que no supieran obedecer, es que no querían obedecer. Exacto. ¿No? Y eso era lo que a él le dolía. Pues sí. ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Cómo que sentía ese amor por sus semejantes y sentía ese amor por su pueblo? Que decía, me duele lo que va a pasar y no tendría por qué pasar. Pasa porque ustedes no obedecen. ¿Y a quién le dolió también más, hermano? Sí. ¿Quién lloró? Señor. Señor Jesús. A lo suyo vino y lo suyo lo rechazaron. Pero aún así, por amor a nosotros, Él dio su vida en esa cruz, hermano. Ok, hermanitos que están conectados, ¿algún comentario, duda o algo como final? No, hermanito, muchas gracias por el estudio. Amén, gracias a Dios, hermano. ¿Alguien más? Gracias, hermanito, por el estudio. Amén, hermano. Gracias a Dios. Bueno, si no hay algún comentario más, hermanitos, pues nos vamos a poner en oración ya para despedirnos. Mi hermano Vicente, si gusta dirigirnos en oración. Vamos a orar. Amén. Te agradecemos, Padre Santo y bueno, por este tiempo. Gracias por nuestro hermano Ricardo y cómo tu Santo Espíritu a través de él nos ha hablado y nos ha edificado, enseñándonos, Dios eterno, a través de tu palabra, el trabajo de un profeta que tú tomas, Señor, y lo capacitas y tu Espíritu viene sobre él con propósitos determinados, pero sobre todo son para el llamado a tu pueblo, al arrepentimiento, a la permanencia, a la constancia. Padre, gracias por este momento tan especial y te agradecemos que nos has dado esta oportunidad de estar juntos, ya sea a través del internet o aquí presentes, para poder escuchar tu palabra, que el Señor siempre nos motiva y nos ayuda para permanecer fieles a ti. Padre, bendícenos en esta hora, bendice a tu iglesia en este lugar, ayúdanos a ser el pueblo que tú quieres y te rogamos que nos lleves a casa con bien, que esta noche nos permitas descansar, que el día de mañana, si es tu voluntad, podamos amanecer con bien para continuar adelante con nuestras actividades. Y Padre, bendice los trabajos para el resto de esta semana, todo lo que habrá de hacerse, y Señor, que haya siempre el buen ánimo en todos y cada uno de nosotros para perseverar en tu buen camino. Padre bondadoso, gracias nuevamente por nuestro hermano Ricardo, y te rogamos pues que te quedes con nosotros, nos acompañes y nos ayudes a seguir siempre adelante en tu camino. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, oramos por su salud, por su restablecimiento, nuestra hermana Socorrito principalmente, Señor, y que traigas con bien a nuestra hermana Sara después de su estancia en aquel lugar junto con Monse, para que de esa manera, Señor, pueda estar entre nosotros mientras tú allá sigues con su mamá y su familia, haciendo, Señor, tu deseo y tu anhelo de que ellos vengan a los pies de Jesucristo. Padre bueno, te rogamos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues, hermanitos, pues muchas gracias a Dios primeramente, y pues gracias por su presencia. Dios los bendiga, buenas noches. Igualmente, gracias. Gracias, hermano.